Bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar un pequeño tutorial acerca de lo que se trata MySQL. Bueno, ahora vamos a dar un pequeño índice de las temáticas que vamos a analizar acerca de MySQL. Vamos a comenzar con una introducción, una configuración del entorno, arranque del servidor, entrada de comandos en el monitor, bases de datos y los comandos utilizados para generar estas bases de datos. Bueno, comencemos con la introducción. MySQL es un sistema gestor de bases de datos, pero la virtud fundamental y la clave de su éxito es que se trata de un sistema de libre distribución y de código abierto. Lo primero significa que se puede descargar libremente de internet. Lo segundo significa que cualquier programador puede remodelar el código de la aplicación para mejorarlo. Esa también es la base de funcionamiento del sistema Linux, por eso MySQL se distribuye fundamentalmente para Linux, aunque también hay versiones para Windows. Existen 4 versiones de MySQL: la Standard, la Max, la Pro y la Classic. El uso de MySQL, excepto en la versión Pro, está sujeto a licencia GNU Public License, llamada GPL. Esta licencia admite el uso de MySQL para crear cualquier tipo de aplicación. Ahora vamos a hablar acerca de la configuración del entorno. El entorno se puede configurar a mano a través de un archivo llamado MySQL-ini, que normalmente se encuentra en la carpeta Windows o WinNT. No obstante, es más sencillo hacerlo con el programa WinMySQLadmin. Este es un programa realizado para Windows que nos permite editar MySQL.ini de forma más sencilla. La primera vez que este programa arranca, nos pregunta nuestro nombre de usuario y contraseña. Los usuarios de MySQL no tienen nada que ver con los de Windows. Tras indicar el usuario, el programa colocará los valores más usuales de configuración. Cada vez que lo volvamos a arrancar a este programa, se nos permitirá cambiar la configuración. Ahora vamos a hablar acerca del arranque del servidor. Tras la instalación del programa, hace falta instalar el servidor MySQL de bases de datos. Hay varias posibilidades de servidores, las cuales son el MySQL D, el MySQL OPT, el MySQL NT, el MySQL Max, el MySQL Max NT. El MySQL D es un compilado con depuración completa y chequeo automático de colocación de memoria con enlaces simbólicos y tablas BDB. El MySQL OPT es un soporte de tablas transaccionales optimizado para equipos con Windows NT 2000 y XP, con soporte para pipe names. El MySQL DNT optimizado con soporte de enlaces simbólicos INODB y tablas BDB. El MySQL Max es igual que el anterior, pero combinando las capacidades del servidor MySQL NT. Y bueno, antes de seleccionar el servidor a arrancar, hay que asegurarse de cerrar el servidor que estuviera en funcionamiento. Esto se realiza desde línea de comandos con el nombre del servidor seguido de la palabra remove. Para arrancar el servidor deseado, en cambio, se coloca la palabra start, como está en el ejemplo que podemos visualizar. Si está bien instalado, aparecerá en la línea de comandos el texto Service Successfully Installed. Ahora vamos a hablar de la entrada de comandos en el monitor. MySQL utiliza el lenguaje SQL de bases de datos para trabajar. Esas serán las sentencias que normalmente se utilizan en el monitor. Sobre los comandos hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. Que da lo mismo escribir en mayúsculas o en minúsculas. Todos los comandos terminan en el símbolo punto y coma. El comando termina su ejecución si en la línea de comandos observamos el texto MySQL mayor que. 4. Se pueden utilizar operaciones aritméticas. 5. En la misma línea se pueden colocar comandos, como por ejemplo select 3x6 punto y coma select sin p.
siempre y cuando los puntos y comas se coloquen de forma adecuada. Una instrucción puede abarcar más de una línea. Para informar que no ha terminado la instrucción, el monitor coloca el símbolo guión mayor que en lugar de normal MySQL mayor que. 7. Una instrucción se puede anular antes de punto y coma, colocando el texto /c. Las cadenas de texto literal pueden ir entre símbolos de comilla simple o símbolos de comilla doble. Si se pulsa intro antes de cerrar la cadena, el monitor lo indica mostrando comillas mayor que o dos comillas mayor que en lugar del habitual guión mayor que o MySQL mayor que. Ahora, dirigiéndonos básicamente a lo que son las bases de datos, MySQL almacena las bases de datos en la carpeta data que está en la carpeta raíz de la instalación del programa. Cada base de datos crea una carpeta en la que aparecen los archivos necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación. Ahora hablaremos de los comandos. Comenzaremos con el comando show databases. El comando show databases permite visualizar las bases de datos actualmente activas, como el ejemplo que podemos visualizar, en donde podemos ver según esta sintaxis todas las bases de datos que se encuentran activas. También tenemos los comandos para utilizar una base de datos. El comando use permite utilizar una base de datos. Es el único comando que no requiere punto y coma, como podemos ver en el ejemplo. Además, eso hace que test sea la base de datos de trabajo actual. También se puede seleccionar la base de datos para utilizar al arrancar el propio monitor. Para ello basta poner el nombre de la base de datos tras el comando MySQL. Ahora, los comandos para crear base de datos. Esto se realiza de la forma que podemos ver en el ejemplo, mediante el comando create database. La base de datos recién creada estará representada por una carpeta dentro de la carpeta data de MySQL. Aunque la base esté creada, habrá que utilizar el comando use para trabajar con ella. Además, para borrar se trata del comando drop database, al cual se sigue el nombre de la base de datos, como podemos ver en el ejemplo, en donde se está borrando la base de datos denominada prueba. Ahora vamos a hablar de las tablas. Bueno, tenemos un comando para mostrar tablas. Esto es el comando show tables, mediante el cual nos muestra las tablas de la base de datos actual. Ahí podemos ver un ejemplo en donde primero citamos a la base de datos que vamos a utilizar y luego mostramos las tablas que se encuentran creadas dentro de esa base de datos. Se puede utilizar la sintaxis show tables from bd, donde bd es el nombre de una base de datos que no tiene por qué estar en uso. Ahora vamos a hablar de crear tablas. Esta es ya una operación muy importante. Es el comando create table el que la realiza. Este comando funciona con la sintaxis que podemos ver, en donde ponemos create table, el nombre de la tabla y cada uno de los campos acompañados del tipo de dato y del tamaño. Bueno, ahora vamos a mostrar las distintas interfaces que tiene el MySQL. Podemos acceder al MySQL Workbench, que es un entorno en el cual podemos realizar la creación de tablas, bases de datos de una manera, podría decirse, un poco más amigable, sin tener la necesidad de conocer todos los comandos, aunque aquí también se puede acceder a la línea de comandos para poder utilizarlos. También tenemos lo que es el Command Line Client, en el cual vamos a introducir
todos los comandos que vamos a implementar, y así poder crear nuestras bases de datos y las tablas que estos contengan. Ahora vamos a disponernos a realizar los mismos ejemplos que habíamos citado en las diapositivas presentadas. Ahora, cuando entramos a la línea de comandos, tenemos que ingresar con el password que hemos introducido en la instalación del programa. Ya, entonces podemos estar dentro del sistema. Entonces ahora sí vamos a utilizar el comando show databases para ver qué bases de datos nomás tenemos. Ahora podemos ver que no se ejecutó, ya que no terminamos la sintaxis correctamente con el punto y coma. Pues ahora sí vamos a hacer. Nos sale un error de sintaxis, ya que, como dijimos antes, introducimos dos líneas de código que no corresponden a la sintaxis, porque no cerramos la línea con el punto y coma. Ahora sí vamos a realizarlo correctamente, y ahí podemos observar las bases de datos que tenemos actualmente creadas en nuestro computador. Ahora vamos a utilizar la línea de comando useTest para utilizar esta base de datos en nuestra posterior creación de las tablas que vamos a realizar. Ya aquí podemos ver que nos indica que la base de datos ha sido cambiada. Entonces ya nos encontramos utilizando una base de datos, con lo que podemos implementar la tabla que vamos a crear. Entonces, como habíamos visto, para crear una tabla debemos utilizar el comando createTable. Entonces ponemos createTable, ponemos el nombre de la tabla, cuál sería en este caso personas, y todos los parámetros que va a tener esta tabla. En este caso primero vamos a poner el nombre, que va a ser de tipo varchar y de tamaño 30. También vamos a poner apellido 1, que va a ser así mismo de varchar y de 30. Apellido 2, que va a ser de tipo varchar y de tamaño 30. Como último parámetro de nuestra tabla vamos a poner teléfono, que va a ser así mismo varchar y de tamaño 9. Cerramos en el paréntesis de la tabla y ponemos punto y coma para completar la sintaxis. Como vemos, la tabla que hemos creado ya existe. Entonces vamos a visualizarla mediante el comando show table. Entonces ponemos show tables. Efectivamente esta tabla ya ha estado creada, ya la hemos creado, pero como no nos salió ningún error de sintaxis, podemos concluir que la sintaxis ha sido correctamente ingresada. Entonces estos son los pasos básicos para la utilización de bases de datos en MySQL. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.